Buenas noches, continuando con las exposiciones del diplomado en cirugía, hoy sábado 9 de mayo, tenemos el honor de tener al doctor Luis Sagástegui, médico asistente del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 2 Chocope Salud. Es un honor tenerlo acá en las exposiciones de este diplomado. Dejamos el tiempo con él. Muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar las exposiciones con un tema muy importante y que les va a servir a todos ustedes, ¿no? Como es fracturas en general, ¿no? ¿Quién no ha estado ante una fractura en cualquier actividad o en cualquier emergencia, ¿no? ¿Quién no ha estado ante un paciente politraumatizado? Pero para esto tenemos que conocer qué es una fractura. Hay muchas definiciones, pero dentro de las principales, y creo que es la que más se ajusta y es la más simple a la realidad, es la que más se ajusta a la realidad, es que la fractura es la solución de continuidad a nivel del hueso, ¿no? Como ven acá en la figura, ¿no? Si ustedes te toman la paciencia de seguir la cortical, van a ver que a nivel de la metáfisis o de la tibia proximal hay un hueco, ¿no? Hay una solución de continuidad del hueso, ¿no? A eso se le llama fractura. Pero muchas veces nosotros cuando vemos a un paciente con fractura, solamente nos dedicamos a ver al hueso y nos olvidamos de otras estructuras muy importantes como son los músculos, como son los vasos sanguíneos o como son los nervios. Entonces, lo que trato de decirles es que por favor, ante un paciente traumatizado, siempre tienen que tener en cuenta, aparte de la lesión ósea, problemas musculares, vasculares o neurológicos. Hay fracturas que aparecen siempre a cierta edad, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que puede pasar en jóvenes, en niños o en ancianos. Es así, por ejemplo, que fracturas de cadera son más frecuentes en los ancianos. ¿Por qué? Porque aquellas personas sufren de osteoporosis. Puede ser una causa, ¿no es cierto? Las fracturas supracondiales en el niño son más frecuentes. ¿Por qué? Porque ese hueso es un poco más frágil a esa edad y los niños están en una constante actividad y en especial se dice también que estos niños se fractura más el húmero, especialmente cuando están de vacaciones o cuando están en algún juego recreativo, ¿no? Y las fracturas de diáfisis de huesos largos se dan comúnmente más en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces aquí vemos que las fracturas también tienen predilección por la edad. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de las fracturas? Una fractura, como ya les mencioné anteriormente, produce dolor, ¿no? El dolor va a depender de la persona. No todas las personas tienen el umbral del dolor, ¿no? Hay fracturas que están bien desplazadas, que pueden causar deformidad en el miembro afectado. Y hay fracturas que por el grado de lesión producen limitación funcional, ¿no? Entonces, estos tres síntomas son los principales para yo sospechar en que ese paciente puede tener o no una fractura. ¿Qué signos voy a encontrar? Así como hay síntomas, también hay signos. Tumefacción, ¿no? El miembro edematizado, lo que dije anteriormente, limitación funcional, incapacidad para mover el miembro. Algunas veces, al movilizar lentamente o levemente el miembro, puede escuchar yo un crujido o una crepitación, ¿no? Puede haber flictenas, como mencioné anteriormente, ante una fractura no solamente se lesiona el hueso, sino esa fuerza que fracturó el hueso también lesiona las partes blandas. ¿Y cómo le expresa el organismo o cómo expresa la piel esa lesión a ese nivel? Con la aparición de flictenas, que no son más que ampollas en la zona afectada. Y también hay lo que se llama la equimosis, ¿no? O el hematoma alrededor de la fractura.
Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con una contusión en el hombro, ¿no? Ustedes ven que tiene equimosis, edema, quizás al palpar puede yo encontrar un chasquido, una crepitación, ¿no? El hombro está deformado. Entonces, todos estos signos, unidos a los síntomas, ya me pueden a mí hacer sospechar de que el paciente puede tener o no una fractura, ¿no? Como todo en medicina, en traumatología también se sigue una metodología para llegar al diagnóstico. Es ahí que le damos mucha importancia a lo que es la historia clínica, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar al paciente? Primeramente, ¿cuándo se produjo la fractura? O sea, la fecha del accidente. ¿Cómo se produjo la lesión? Si se cayó de la motocicleta, si se cayó de altura, si se cayó caminando, si fue un accidente de tránsito. ¿En qué lugar? Si fue en la zona urbana, en zona rural, ¿no? Todo eso tengo que preguntarle al paciente, porque de acuerdo a lo que él me conteste, yo ya voy a tener una idea de qué tipo de lesión tiene y de cuál es la gravedad que presenta. Asimismo, tengo que preguntar sobre sus antecedentes, si es diabético, no es diabético, sufre del corazón, de los pulmones, si tiene algún problema renal. Todo eso de ahí es muy importante porque va a servir para el tratamiento del paciente. Siguiendo con lo que es la historia clínica, es muy importante hacer no solamente un examen preferencial, no solamente un examen dirigido a la lesión, sino tengo que seguir o hacer un examen físico completo, ¿no? Muchas veces nosotros llega un paciente fracturado y solamente nos dedicamos a evaluar la zona afectada, olvidándonos de otras zonas. Pacientes politraumatizados de repente llegan con alguna contusión en el cerebro, un TEC leve, moderado o severo, de repente llegan con un traumatismo abdominal, ¿no? Traumatismo hepático, ¿no? Una contusión torácica. Entonces, nunca nos olvidemos, cuando llega un paciente politraumatizado, no solamente tenemos que ceñirnos a la fractura, sino también hacerle un examen físico completo para evitar posteriores complicaciones. ¿Qué métodos auxiliares debemos aplicar? Cuando llega un paciente fracturado, el método principal que aplicamos, o el método más fácil, o el que tenemos más a la mano, es la radiografía. En cualquier centro médico de Trujillo hay un aparato X, el cual nos puede ayudar a diagnosticar una fractura. Entonces, es el primer examen que yo le pido a un paciente si es que sospecho que tiene o no una fractura. Ya si estoy en hospitales un poco más complejos o de mayor resolución, yo puedo pedir los demás exámenes, pero el que me va a servir bastante es la tomografía axial computarizada. Muchas veces con una radiografía yo no evidencio la fractura por X motivos, porque el aparato no es tan bueno, porque el aparato no toma bien las imágenes, está de repente un poco viejo, de repente la fractura es muy pequeña. Entonces, a veces me quedo con la duda. Con los rayos X. ¿Y qué es lo que hago? Le pido una tomografía axial computarizada. Con la tomografía, yo ya puedo visualizar aquellas fracturas que con la radiografía no lo vi. Entonces, yo ya me puedo hacer una idea en 3D del tipo de fractura que hay. ¿Ok? Asimismo, aparte de que me ayuda a observar fracturas que no lo puedo ver con la radiografía, la tomografía axial computarizada me ayuda a tener una imagen en 3D de la fractura, ¿no? Por lo tanto, yo puedo hacer una planificación mejor antes de operarlo, ¿ok? También se dice que esta tomografía axial computarizada se utiliza para lo que son fracturas articulares. Más adelante quizás hablemos de los tipos de fracturas, pero cuando son fracturas articulares, de cajón hay que pedir una tomografía axial computarizada porque ella me va a permitir ver qué grado de lesión tiene la superficie articular, aparte de las otras ventajas que le he mencionado. Asimismo, también se puede tomar una resonancia magnética cuando queremos, por ejemplo, saber si hay lesiones de parte blanda, por ejemplo, una contusión de rodilla, un traumatismo en la rodilla.
aparte del hueso, también puede lesionar partes blandas. Puede lesionar el ligamento colateral medial, puede lesionar el ligamento cruzado anterior, posterior, puede haber lesiones vasculares. Entonces, con la resonancia magnética es la que me va a ayudar para diagnosticar alguna lesión en partes blandas. Asimismo, en la ecografía, por ejemplo, cuando queremos ver si hay lesiones tendinosas, por ejemplo, rotura de tendón de Aquiles, o por ejemplo, colecciones como hematomas, como abscesos, ¿no? Arteriografía, si quisiéramos ver algún problema de lesión vascular, ¿no? Muchas veces en las fracturas expuestas hay lesiones de arterias o grandes vasos, entonces podría utilizarse la arteriografía y la gamografía ósea, que no es muy utilizada, pero también me podría servir para diagnosticar osteomielitis, ¿no? Entonces, todos estos exámenes, cada uno con su nivel de importancia, ayudan al diagnóstico en traumatología. Por ejemplo, en esta radiografía vemos que hay una fractura de clavícula, ¿no? Y hay una fractura de escápula, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá es evidente, pero muchas veces no se puede ver. Esta es una resonancia magnética donde ya me habla de alguna lesión a nivel del ligamento cruzado anterior, igualmente a nivel de rótula. Esta es una tomografía donde ven acá una lesión del lúmero proximal, como lo ven acá, y ven una lesión del cuello de la escápula, mejor dicho, a nivel de escápula, que de repente en la radiografía no se ve. Pero con esta imagen de tomografía ya me da una idea del tipo de lesión. Igualmente acá, una fractura de tibia proximal. Bueno, hemos hablado de lo que son generalidades de fracturas, para que tengan un poco de conocimiento. Pero siempre es necesario clasificar las fracturas, ¿no? Hay múltiples clasificaciones, hay diferentes clasificaciones. ¿Para qué nos sirve la clasificación? Para todos hablar un idioma universal, ¿no? Para todos, de acuerdo a ciertos códigos o de acuerdo a ciertas abreviaturas, nosotros nos entendemos todo lo que trabajamos en este mundo, ¿no? Hay varios tipos de fracturas, ¿no? Por ejemplo, lo catalogan como fracturas cerradas, fracturas abiertas. Dentro de las abiertas le pueden decir si es de adentro a afuera o de afuera a adentro. Ahora, ¿qué es una fractura abierta? Una fractura abierta es una solución de continuidad que también se da a nivel del hueso, pero que se comunica al exterior a través de la piel, ¿no? Como dije, puede ser de dentro hacia afuera, cuando el hueso es el que lesiona la piel y sale hacia el exterior. Acá hay que tener en cuenta que la contaminación es menor y la fractura de afuera hacia adentro, donde un proyectil, por ejemplo, de arma de fuego, lesiona el miembro afectado, lesiona el miembro y produce una contaminación mayor. ¿Cómo se clasifican las fracturas abiertas? Según la clasificación de Gustilo, las fracturas abiertas se clasifican de tipo 1, cuando la herida o el daño es menor de 1, menor o igual a 1. Tipo 2, cuando la herida es entre 1 y 10 centímetros, ¿no? Hay un daño moderado de los tejidos blandos. Y la tipo 3, cuando hay un daño extenso de los tejidos, ¿no? Ahora, esta 3 se subdivide en 3 subtipos. La tipo 3A, cuando hay un daño extenso de los tejidos, pero hay una cobertura adecuada del hueso. La tipo 3B, el hueso está expuesto y el colgajo que se produjo como resultado de la lesión no tapa el hueso afectado. Y la tipo C, cuando la circulación de ese miembro está afectada, cuando hay lesión de algún vaso, cuando hay lesión de algún nervio. Entonces, esas son las fracturas abiertas. Como les dije anteriormente, también se puede clasificar según el sitio: fracturas articulares, fracturas extraarticulares, pueden ser diaficiarias, ¿no? Pueden ser paraarticulares, como ya les mencioné, pueden ser incompletas o completas. Incompletas si es que el trazo de fractura solamente afecta una cortical, completa si afecta ambas corticales, ¿no? Hay un tipo de fractura, especialmente en los niños, que se llama fractura de entallo verde. Como ven acá,
se fractura una cortical nada más, la cortical que soportó el golpe, ¿no? Y queda, el hueso lesionado queda a manera de una rama de un árbol, ¿no? Como ven acá en la figura. Dentro de lo que es fractura completa puede ser transversal, puede ser fractura oblicua, espiroidea, ¿no? Longitudinal. ¿No? Según la etiología, puede ser por trauma súbito, por fatiga o puede ser patológica, ¿no? Por ejemplo, la patología tenemos las fracturas por tumores óseos, fracturas por enfermedades como la osteoporosis. Según el mecanismo de producción pueden ser fracturas directas o indirectas. Dentro de las indirectas tenemos cuando son por compresión, por distracción, por flexión, por torsión, por cizallamiento. Acá tenemos una fractura por compresión. Una vértebra se comprime como resultado de una fuerza axial, producto de una caída de altura. Ahora, una vez que hemos hablado de lo que son clasificación de las fracturas, también me gustaría que sepan lo que es biología de la consolidación de las fracturas. Entonces, aquí es un esquema donde me permite ver las diferentes fases de la consolidación, pero principalmente se dice que son 3 fases. La fase de inflamación, que se da en los primeros 3-5 días de la fractura. Acá se va a caracterizar porque la zona afectada va a tener bastante dolor, va a estar edematizada, va a haber calor. Y acá se va a caracterizar porque va a haber un acúmulo de células de la inflamación que van a producir una inflamación local. Va a haber una gran proliferación celular, ¿no? Luego de esto de acá va a haber la fase de formación de callo. Al inicio siempre se forma un callo blando. Van a proliferar acá tejido cartilaginoso. Luego va a haber mayor aparición de condroblastos en esta fase. Puede durar 3-4 semanas. Y luego la formación de callo duro. Cuando este callo blando o callo cartilaginoso se osifica, puede durar más o menos de 3 a 4 meses. ¿Ok? Después que pasa la fase de formación de callo, hay una fase de remodelación, ¿no? Esta fase de remodelación quiere decir que el hueso va a llegar quizás a la normalidad, cercano a la normalidad. Pero para que se dé esta fase de remodelación va a tener que pasar bastante tiempo. Algunos llaman de meses hasta años, de acuerdo al tipo de hueso afectado, ¿no? Entonces, para que tengan un conocimiento, vemos que a nivel histológico el callo de fractura evoluciona como lo ven acá. Formación del hematoma, coagulación del hematoma, el coágulo se organiza, se forma un callo fibroso, luego se forma un callo duro y finalmente se da la remodelación. Bueno, así como también hay cambios en el callo desde su inicio, también hay cambios a nivel bioquímico, ¿no? Hay aumento de la acetilcolina, aumento de la histamina, aumento de los niveles de calcio y fosfatos, ¿no? Bueno, es necesario que también conozcan sobre lo que es los tipos de consolidación. Hay una consolidación directa y una consolidación indirecta. La consolidación directa o consolidación ósea primaria es una consolidación en la que no hay formación de callo. Se da cuando los fragmentos están reducidos anatómicamente a través de algún material de osteosíntesis. Entonces, este material de osteosíntesis hace imposible que haya movimiento entre estos fragmentos, por lo tanto, no va a haber formación de callo. En comparación a lo que es la consolidación ósea indirecta, en los cuales sí va a haber movimiento en los fragmentos fracturarios y por lo tanto va a haber formación de callo, ¿no? Acá en esta consolidación indirecta o consolidación biológica, yo ya voy a ver o voy a pasar por todas las etapas de la consolidación que les he mencionado.
Así como hay clasificación de las fracturas, también tenemos que conocer sobre lo que es clasificación de las partes blandas, de lesiones de partes blandas. La clasificación más importante, o la que más se acerca, o la más fácil de entender, es la de Cherne. Y le llama grado 0 cuando la lesión es pequeña, cuando la lesión de parte blanda es pequeña o nula. Grado 1 cuando hay una abrasión superficial, pero que solamente compromete la piel y el músculo. ¿Ok? Grado 2 cuando hay una abrasión profunda de la piel, está contaminada, con contusión local de la piel y el músculo. La grado 3 cuando hay una contusión extensa con aplastamiento de la piel y ya se puede ver una destrucción muscular, ¿no? Entonces, bueno, acá les he traído algunas imágenes de niños imágenes de fracturas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ven una muñeca que hay una deformidad. A esta deformidad se le llama dorso de tenedor, ¿no? Por acá van a ver la imagen de la radiografía, ¿no? Otra fractura, ¿no? En un niño. La fractura después de que se hizo la reducción cerrada. Una fractura expuesta, ¿no? De muñeca. Ven acá el hueso, ¿no? Expuesto y la lesión de partes blandas. ¿Qué se le tuvo que hacer? Se le tuvo que hacer una limpieza quirúrgica y una reducción, ¿no? Así es como quedó. Después que se hace la reducción, no para las expuestas, pero sí para el grado 1 o para las fracturas cerradas, se coloca este yeso. Muchos de ustedes lo habrán visto en lo que es la sala de emergencia. Bueno, eso es todo en lo que es fracturas generalidades.